Bienvenidos a Conexión Divina, al canal de la bendición. Le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para acercarnos a ustedes y compartir con ustedes un nuevo contenido. Recuerde que usted puede continuar y compartir nuestro contenido con sus amigos y familiares. Recuerde que también usted puede encontrar en las redes sociales como lo que es en YouTube, en Facebook y también en TikTok. Mis amados hermanos, en este momento vamos a establecer el fundamento de la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, el verso 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El tema de hoy es: hágase tu voluntad. Padre, le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad. Mientras la palabra es compartida con ustedes, el glorioso poder de nuestro Dios esté operando, obrando y pudiendo tocar y poder dándole liberación y sanidad a cada uno de ustedes. El tema muy importante que el día de hoy quiero compartirles: hágase su voluntad. El tema es muy importante que tenemos que nosotros establecerlo y tener bien claro, porque nosotros en nuestra diario vivir, desde que nosotros nacemos, ya llegamos a una cierta etapa de adolescencia, juventud, en la etapa mayor, amados, hemos estado acostumbrados siempre a que se haga nuestra voluntad y muchas veces nos esforzamos y trabajamos para que nuestra voluntad siempre se establezca, se haga en nosotros. Pero cuando hablamos de, amados hermanos, de que se haga la voluntad de nuestro Dios y no la nuestra, por eso le decía, estamos tan acostumbrados y esa es nuestra lucha. Cada vez que nosotros venimos a Dios por cada oración o cada petición o cada intención en nuestro corazón que la presentamos a nuestro Dios, se nos hace una lucha porque en ocasiones la oración es contestada, a veces la respuesta de Dios es no, porque Dios sabe cuándo o qué cosa es lo que para nosotros nos conviene recibir o tener. Pero lamentablemente muchas veces, como no recibimos las respuestas, a veces pensamos que Dios, o sea, nuestro Padre tiene que darnos, satisfacernos todos los deseos de nuestro corazón. Pero lamentablemente no es así, mis amados hermanos. Hágase tu voluntad, si no la nuestra. Por eso es que tenemos el ejemplo bíblico del maestro, estaba orando en el Getsemaní y dice la escritura: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, porque dice: no se hagas más mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que aprender a doblegarnos, amados. Nosotros tenemos que aprender a aceptar las decisiones de Dios, que son perfectas. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene, Dios sabe lo que a nosotros nos va a beneficiar, Dios sabe lo que para nosotros es una bendición, y nosotros tenemos que doblegarnos, humillarnos, aceptar la voluntad, los designios de Dios para nosotros. Pero la gran lucha, como les compartía, es que estamos acostumbrados a planificar, a realizar, que no es malo. Estamos acostumbrados siempre a hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros planificamos, lo que nosotros deseamos. Pero cuando entramos al reino de Dios, cuando somos llamados, cuando nos acercamos a su presencia, amados hermanos, muchas veces no decimos esto: Señor, no se haga, Dios mío, mi voluntad sino la tuya. Es muy interesante que la voluntad de Dios siempre debe reinar y establecerse, porque eso es lo que a nosotros nos bendice. Eso es lo que a nosotros nos trae beneficio. Eso es lo que a nosotros nos trae bienestar, aunque muchas veces cuando no recibimos una respuesta positiva por cada oración o por cada decisión o por cada anhelo que tenemos en nuestro corazón, no recibimos una respuesta positiva, nos molestamos, nos enojamos. Yo sé que muchas veces eso pasa en nosotros, porque como dice la escritura, todo lo que pidamos orando y creyendo recibiremos. Pero muchas veces parte de lo que pedimos está dentro del marco de la voluntad de Dios, y mientras esté dentro de la voluntad de Dios, eso va a venir sobre nosotros, eso va a llegar a tu vida, o esa respuesta que tú estás buscando, pidiendo al Señor, va a llegar a tu vida. Pero otra de las partes muy importantes que tenemos que tener es claro es que si nosotros estamos pidiendo algo, si nosotros anhelamos algo que está fuera de la voluntad de Dios, eso no va a suceder, no va a pasar, porque Dios no te lo va a conceder, Dios no lo va a permitir. Y es por eso que tenemos que tener claro, y muchas veces nosotros, nuestra reacción a no esperar, a no recibir la veña o el punto bueno para que nosotros podamos conseguir lo que estamos anhelando, pensando, nos enojamos, nos molestamos aún con Dios, nos molestamos nuestra naturaleza pecaminosa, nos molestamos, nos enojamos porque no hemos recibido la respuesta indicada o adecuada que nosotros estamos necesitando. Entonces, lamentablemente, tenemos que entender eso, es que nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces la aprobación de Dios depende de su conocimiento previo anticipado, y Él sabe lo que a nosotros nos beneficia. Entonces tenemos que entender bien claro que la voluntad de nuestro Dios está sujeta a los tiempos, y aquí quiero compartirles 3 pasos muy importantes. La voluntad de Dios está sujeta a los tiempos. ¿Qué sentido? Es cuando Él quiere.
Muchas veces nosotros, nuestros anhelos, nuestros deseos, pensamos y queremos que se hagan ya, que la respuesta venga ya inmediatamente, que es para mañana. Muchas veces nosotros damos para ahorita y ya queremos que más tardecito ya se haga la voluntad hacia nosotros. Y lamentablemente eso no es así. Es cuando Dios quiere. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Estamos sujetos al tiempo. Es cuando Dios quiere es que va a venir la respuesta. Es cuando Dios quiere es que va a llegar la bendición. Es cuando Dios quiere. No es cuando nosotros queremos. Y eso por eso le compartía. Cuando estamos acostumbrados a nuestra voluntad, queremos que sea nuestro tiempo, y eso es un error equivocado. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Es por eso que el maestro dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Punto número 2 que quiero compartirles el día de hoy es: la voluntad de Dios está sujeta a su manera o a sus formas. Es como Él quiere y a la manera o a las formas como Él quiere. Muchas veces estamos acostumbrados, amigos y hermanos, es que se hagan las cosas a nuestra manera. O sea, estamos tan acostumbrados a recibir las cosas de cierta manera que pensamos que solamente Dios tiene que obrar por esa manera. Y no es a la manera cuando nosotros, a la forma que nosotros queremos, es a la manera o a la forma que Él quiere. Y eso es que se haga la voluntad de Dios. No podemos nosotros imponerle que Dios haga nuestra voluntad. No podemos nosotros obligarle a que nuestro Padre haga lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que someternos a su voluntad, porque Él sabe las cosas que a nosotros nos conviene. Él sabe las cosas que a nosotros nos van a beneficiar. Él sabe las cosas que a nosotros nos van a bendecir. Aunque nosotros nos molestemos porque tenemos que ordenarnos, regularnos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Es a la forma o la manera cuando Él quiere. Dios va a bendecirnos, pero es a la manera. La voluntad de Dios se manifestar es a la manera o a la forma. Dios va a utilizar sus formas, sus medios para llegar a la bendición o para darle respuestas. Pero muchas veces, amados hermanos, en ocasiones Dios va a decir que no. En ocasiones aún Dios ni siquiera te va a responder a ciertas decisiones o peticiones que tú y yo tenemos que tomar. Entonces siempre tenemos que doblegarnos y humillarnos y aceptar humildemente y calladamente la voluntad de Dios, aunque muchas veces no estemos de acuerdo, aunque muchas veces a nosotros no nos guste. Número 3 es cuando Él quiere. Es cuando Él quiere, amados. Y aquí es otro tema muy importante, que la voluntad de Dios está sujeta cuando Él quiere, la voluntad de Dios está sujeta a su forma, a su manera. La voluntad de Dios es con quien quieres, es con quien quieres. Muchas veces nosotros pensamos que estamos acostumbrados a recibir respuesta o contestación de Dios de una manera y pensamos que Dios está obligado a hacerlo de esa manera porque estoy acostumbrado a recibirla. Dios va a utilizar a cualquier persona. Dios va a utilizar a cualquier medio, cualquier forma, un medio para llegarle o confirmar la voluntad o recibir la respuesta a tu oración. Dios va a utilizar cualquier manera o forma. No es, por eso el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios habiendo hablado de muchas maneras, habla a medio de su Hijo. Entonces notemos algo muy importante que dice: Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, y tenemos que entender la forma de Dios, amados hermanos, tenemos que respetarla. Los medios que Él tiene para comunicarse con nosotros, tenemos que respetarla, tenemos que aceptarla, porque cuando Dios quiere bendecirte, lo va a hacer de muchas maneras, de la manera que Él quiere. Es más, te vas a sorprenderte de la manera como Dios va a establecer y confirmar su voluntad para nosotros. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a sujetarnos a su voluntad, tenemos que acostumbrarnos a aceptar sus decisiones, tenemos que acostumbrarnos a recibir las maneras como Él tiene de bendecirnos, tenemos que acostumbrarnos al tiempo que Él quiere hacerlo, porque no es cuando nosotros exigimos, no es cuando nosotros queremos, es cuando Él quiere. Él sabe el tiempo, Él sabe la manera, Él sabe la forma, y Él sabe el momento indicado que tiene que llegar la respuesta a nuestro deseo, a nuestras oraciones que nosotros estamos pidiendo. Es por eso, como dice el maestro: no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que aprender a someternos y estar sujetos a la voluntad de Dios. Tenemos que doblegarnos, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que no aprender a enojarnos por cada oración o petición que no sea satisfecha, que no sea cumplida delante de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Todopoderoso les bendiga, que el Señor les guarde.